Bajo el tema, ¿dónde están los herreros? Escucha bien, ¿dónde están los herreros? En el primer año del reinado de Saúl, nada sucedió en particular. Cuando usted va conmigo al capítulo 13 de Primera de Samuel, en el versículo 1, usted comienza a ver qué sucedió en contexto antes de todo esto. Y yo quiero que usted vaya conmigo a ese capítulo 13 de Primera de Samuel, en el versículo 1. Dice, había ya reinado Saúl un año. Escuche bien, punto y coma. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Vamos a interpretarla inmediatamente. Ese primer año de Saúl, nada había acontecido. Nada en particular sucedió, nada en particular ocurrió en ese primer año. Y parece ser que Saúl estuvo confiado ese año. Cuando Dios nos da una palabra a nosotros, cuando Dios nos entrega algo a nosotros, muchas veces hacemos como Saúl. Nos confiamos en eso que Dios nos entregó. Nos confiamos en eso que Dios nos dio. Y muchas veces entramos en la dejadez. Muchas veces entramos en el exceso de confianza. Sin embargo, en ese segundo año de su reinado ocurrieron una serie de eventos que se registran en esta maravillosa palabra, en este capítulo. Un año es el tiempo suficiente para que el enemigo, mire, se prepare para la guerra. Tú y yo en este tiempo no podemos darle tiempo al enemigo. Perdone la redundancia. Porque es que tenemos que apropiarnos de estas cosas en esta maravillosa mañana. Un año es suficiente. Un instante es suficiente para que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. ¿Y qué viene a hacer el enemigo si no es a debilitarnos? ¿Qué viene a hacer el enemigo si no es a desanimarnos? Por eso el pueblo de Israel estaba desanimado. Por eso el pueblo de Israel estaba debilitado. Quien tenía el control para molar las espadas era el pueblo filisteo. Y tú y yo sabemos que el pueblo filisteo era el pueblo enemigo número 1 del pueblo de Israel. Y tú y yo en este tiempo conocemos quién es el enemigo número 1 de la iglesia. Así que te tengo que decir en esta maravillosa mañana que no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar vigilantes. Bendito sea el Señor. Mire, dice la palabra que el enemigo estableció guarniciones, estableció lugares, fortalezas, guarniciones en lugares estratégicos del pueblo de Israel. Quiere decir que para yo desplazarme aún en el mismo territorio de Israel tenía que pasar por aquella aduana, por aquella guarnición, por aquella fortaleza. Miren dónde estaba el pueblo de Israel. Mira cuánto era la opresión de este pueblo de Israel. Y así mismo viene en la vida de nosotros cuando el enemigo se levanta en contra nuestra, porque nosotros muchas veces entramos en dejadez. Tan pronto entramos en dejadez, el enemigo levanta guarnición. El enemigo levanta fortaleza. Aleluya. ¿Usted está aquí en esta mañana? Y entonces cuando establece guarnición, cuando establece fortaleza, nos controla. Esas guarniciones controlaban al pueblo de Israel. Y por ese control, el pueblo era llevado a la dejadez. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y confiarnos? Y es cuando nos convertimos, esta palabra suena fuerte, pero la tengo que decir, en necios delante del Señor. Por nuestra propia confianza. Nos confiamos demasiado, entramos en dejadez, creemos que las cosas van a suceder por cuenta nuestra. Y ahí es que comenzamos a decir. Cuando la mala conducta nuestra como iglesia, tengo que hablarle a la iglesia, se deja ver, es lo único que el enemigo necesita para tomar ventaja. Si nosotros nos comportamos como no debe ser, es lo único que el enemigo necesita para tomar ventaja de nuestras vidas.
para tener ventaja, aleluya, en absoluto de nuestras vidas, porque nosotros se lo hemos permitido por esa mala conducta. Así que la dejadez es una mala conducta, es un mal hábito que trae resultados negativos a nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Cuando Saúl dio aviso de guerra, ese segundo año, por causa de las batallas, el pueblo no fue con él. Cuando usted comienza a leer ese capítulo número 13, usted se va a dar cuenta que cuando se sonó la trompeta, el pueblo se ahuyentó. Porque el pueblo había estado en dejadez, el pueblo desertó, el pueblo se atemorizó por el poder del enemigo o por la mala conducta del liderazgo. Escuche bien, o por la mala conducta nuestra como líderes. Si tú y yo como líderes no estamos preparados, no podemos pretender que el pueblo vaya con nosotros a la guerra. Hello, ¿están aquí en esta mañana? Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra dejadez provocarán que el pueblo se vaya, provocarán que el pueblo deserte, provocarán que abandone la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no había un herrero en Israel. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaban los herreros? El herrero, su definición es una persona que tiene como oficio labrar el hierro, trabajar con el hierro, lo calienta para poder moldearlo, darle forma y sacar distintos objetos de él, ya sea con un molde o con una medida específica. Por tanto, no había armas de guerra o quien las sacara. Cuando leemos esta historia solamente vemos dos hombres que portaban espada, Saúl y Jonatán. ¿Y dónde estaba el resto del pueblo? Estaban siendo oprimidos, estaban siendo perseguidos por causa de la dejadez de ellos mismos. Los filisteos habían creído, o habían establecido, habían creado un monopolio del hierro en toda aquella región. Así que esto me dice a mí que ellos eran los expertos en preparar espadas, en preparar armas, y entonces tenían ese monopolio y lo iban a controlar, porque si se lo daban al pueblo de Israel, ellos se constituían enemigos del pueblo de Israel, eso podía ganar ventaja sobre ellos mismos. Entonces en la lucha y en la batalla, el enemigo no nos va a dar las herramientas para nosotros poder combatir. Así que los israelitas tenían que llevar sus instrumentos de la labranza a los filisteos. Para molarlo, tenían que pagar tributo por ello. Usted sabe lo que es usted tener que pagar tributo, usted tener que pagar una contribución al enemigo de las almas. Bendito sea el Señor por lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Así que los filisteos habían amedrentado a los herreros de Israel. Porque eso es lo que viene el enemigo a nuestras vidas, a infundir miedo. Bien lo dijo el hermano Alberto. No podemos tener temor, no podemos tener miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos desvía del plan de Dios. Por eso el día viernes, bajo el estudio bíblico, la rebeldía de un misionero, hablaba el hermano Alberto de Jonás, un hombre, un profeta de Dios, que Dios le dio una encomienda. Dios le dijo que fuera a Nínive y fuera allá y le anunciara que dentro de 40 días la ciudad iba a ser destruida. Ahora, si ellos se arrepentían, entonces la mano de Dios iba a venir sobre ellos, la misericordia de Dios los iba a alcanzar. Pero tenía que arrepentirse todo este pueblo. Mas sin embargo, este hombre de Dios, este profeta de Dios, cuando escudriñamos la palabra en el libro de Jonás, los capítulos 1 y 2, vemos que se echó a dormir dentro de la barca. Entró en dejadez. Tuvo temor, aleluya, de ir a Nínive, de ir a batallar en contra del enemigo cuando Dios estaba con él. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿dónde están los guerreros? Este hombre llamado Jonás estaba durmiendo. Estaba en lo profundo de aquella barca. Y tuvo que venir el capitán de la barca y decirle: ¿qué tú haces durmiendo? Dormilón. Aleluya. Porque hay responsabilidades que nos tocan a nosotros y no podemos delegarlas en otras personas.
y no podemos entrar en dejadez porque aquel hace una cosa, aquel hace la otra y a mí me corresponde la otra. No porque aquellos dos estén trabajando, yo no voy a hacer nada. Entonces el Señor le dio esa encomienda a este hombre llamado Jonás. Jonás se echó a dormir en aquella barca y por causa de este hombre se afectó toda aquella navegación. Por causa de uno en medio nuestro que entre en dejadez, puede provocar, aleluya, un pecado colectivo en medio nuestro. Y eso fue lo que sucedió en medio de esta historia. Pero como no, yo no quiero enfatizar tanto en este hombre llamado Jonás, sino que podamos ver en Jonás que el Dios maravilloso, que su milagro más grande y más hermoso fue la misericordia de Dios sobre aquel pueblo que era mandado. Pero no podemos entrar en dejadez. La pregunta es, ¿dónde están los herreros de Israel? Hay gente que te quiere amedrentar, pero eso va a ocurrir si usted y yo se lo permitimos. Aunque no haya herrero, siempre habrá alguien que cargue una espada. Usted puede decírselo a su vecino que está al lado. Dígale, siempre habrá alguien que cargue una espada. El detalle aquí es que el pueblo se creyó que no tenían armas, que no tenían herreros. Entonces, la idea aquí principal está en que tú y yo estamos creyendo. ¿Le vamos a creer al enemigo o le vamos a creer a Dios del cielo? Sentían que no tenían herramientas. Te pregunto yo en esta maravillosa mañana, ¿has sentido tú en un momento de tu vida que no has tenido las herramientas? No tenían las herramientas. Pero habían dos en aquel lugar que pensaban diferente. El detalle aquí está en nuestro pensamiento. Mire, me fascina porque estos dos estaban conectados a Dios del cielo. Porque cuando nosotros nos viene un problema, nos viene una situación a nuestras vidas, que creemos y entendemos muchas veces que no tenemos las herramientas, pero cuando alineamos nuestros pensamientos al Dios del cielo, nuestros pensamientos no son como los de Él. Entonces, el detalle aquí está en recibir los pensamientos de Él, que se entronen los míos y no los míos que se entronen en Él. Habían dos que pensaban diferente. El problema principal era que el pueblo bajaba a los filisteos. Y muchas veces nosotros, como iglesia, tengo que decirlo, como pueblo de Dios, coqueteamos con las cosas del mundo, coqueteamos con las cosas del enemigo, y en ese sentido nos estamos comportando como el pueblo de Israel cuando bajaba a los filisteos. Los filisteos no pueden controlarte. El mundo no te puede controlar. Los filisteos no te pueden amedrentar. Los filisteos no te pueden atemorizar. No te pueden amedrentar los filisteos. Recuerda que en algún rincón de tu casa hay una espada. Haga esto conmigo. ¿Quién trajo la espada en esta maravillosa mañana? Aleluya. Levántela al cielo, dígale, Señor, aquí está mi espada. Aquí está mi espada, Señor, aquí está mi espada. Bendito sea el que me dará la victoria. Ahora hay que afilarla, hay que amorarla. No puede estar guardada, no puede estar escondida. ¿Cuánto tiempo sacamos para leer esta espada? ¿Cuánto tiempo sacamos para escudriñar esta maravillosa palabra del Señor, que es la espada del Espíritu? Aleluya. Hay ocasiones en nuestra vida que tenemos que ser sacudidos, porque en la sacudida solo saldrán los que tienen la espada. Cuando viene el problema, cuando viene la situación, ¿qué usted hace? ¿Qué usted y yo hacemos? ¿A dónde corremos? Gloria. Usted se refugia en la espada. Yo tengo que decirle que yo he tenido que aprender a refugiarme en la espada. Pastor, pero es un proceso. Tengo que decirte que si no pasas por ese proceso, no vas a alcanzar la bendición. O sea, en otras palabras, que no hay bendición si no hay proceso. Conoceremos a Dios en el día más oscuro de nuestras vidas.
Por eso me fascina cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando nosotros reflexionamos en el texto, ¿verdad? En la palabra de Job, cuando